tardes, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Hoy empezamos una serie de predicaciones nueva que va a ser por todo el mes de octubre, que está basada en el libro del profeta Ageo. Tiene apenas 2 capítulos, es uno de los profetas más cortos del Antiguo Testamento, no tan corto como Abdías, que tiene solamente un capítulo. Y yo sé que muchos ya conocen la historia de Ageo, ¿no? Saben para dónde va la cosa, de qué se trata, pero tengo la certeza de que nos va a ser de mucha bendición. Así que le pido que abra su Biblia en Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 6. Por ahí creo que está la imagen de la serie, ¿o no? En las pantallas. Bueno, la serie se llama Prioridades, que es el tema principal del profeta Ageo. Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 6. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Hay algunos que todavía están ahí buscando. Les esperamos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Oremos al Señor. Señor, Padre Celestial, estamos delante de tu palabra, la cual es fuerte, es firme, es pesada, es poderosa, y estamos delante de ti, Señor, tal y como somos. Nosotros no somos ni firmes, no somos ni grandes, no somos ni poderosos como tu palabra. Todo lo contrario, somos indébiles, somos frágiles, somos débiles, somos ambiguos, cambiantes en cada uno de nuestros pasos, y es por eso que necesitamos tu palabra para tener dónde pisar, para tener dónde ponernos en pie, para estar firmes. Oramos para que tu palabra cale profundo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algunas cosas importantes que tenemos que saber antes de que nos introduzcamos al texto mismo. Ageo, un profeta del Antiguo Testamento, post-exílico, o sea, ya había una importante parte del pueblo, había regresado a Jerusalén, no todo el pueblo, otra parte quedó todavía en Babilonia, pero esta parte que vuelve a Jerusalén, vuelve con el ímpetu de reconstruir la ciudad del rey David, que era Jerusalén, la ciudad que este rey había levantado, donde también estaba el templo de Jerusalén, que el templo constituía el centro religioso de todo Israel. Por tanto, la reconstrucción del templo no solamente tenía significados religiosos, sino que políticos y nacionales. Reconstruir el templo de Israel representaba también reconstruir esta nación que había sido completamente destruida después de la invasión babilónica. Entonces, si usted leyó a Nehemías, se nos va a recordar que lo primero que hacen es levantar muros, empiezan a reconstruir unas casas, luego Esdras nos cuenta que empieza esta edificación del templo, y en eso quedan.
Y entonces aparece Ageo, porque empezaron a reconstruir el templo, habían pasado 16 años después de que habían levantado los muros y habían regresado desde Babilonia, y el templo quedó botado. O sea, empezaron a edificar, empezaron a levantar, pero la construcción quedó ahí, botada. Y ese es el contexto del profeta Ageo. Entonces el profeta Ageo empieza a predicar. El tema principal del profeta tiene que ver con cómo nosotros ordenamos nuestras prioridades. De hecho, es el tema de todas las profecías. El profeta logra hacer 4 predicaciones. En estos 2 capítulos hay 4 predicaciones que no se hicieron continuas, sino que hay espacios de tiempo en los que el profeta deja de predicar. Se estima más o menos que el profeta Ageo predica entre 12 y 14 años aproximadamente. Entonces, son 2 capítulos en los cuales pasan muchas cosas entre medio. Entre esas, que el pueblo había dejado abandonado la reconstrucción del templo. Y mirando esto de las prioridades tienen mucho que ver con nuestras necesidades. Y una de las necesidades biológicas más importantes que tiene el ser humano es comer. Cuando uno no come, anda de muy mal humor. Cuando uno no come, incluso pueden sucederle cosas físicas que no son favorables. A mí me pasó hace un par de semanas que no almorcé, estaba aquí en la iglesia y estuve tomando mate todo el día. Todo el día. Me vino una fatiga, me quería desmayar, fui a comprar empanada y casi le quito la empanada al caballero antes de pagársela, que me la comí ahí mismo en el local. Pero las prioridades tienen que ver con nuestras necesidades. Entonces, en la medida que nosotros tenemos necesidades, vamos priorizando cosas. Y reflexionando un poco sobre esto, sobre el tema de las necesidades y cómo nosotros priorizamos nuestras cosas, déjeme asentar algo, porque es algo importante que nosotros vamos a ir revisando a través de todas las predicaciones del profeta. Nosotros estamos en una cultura y cada cultura tiene su idolatría, tiene su Dios. No hay cultura a través de la historia que no tenga su Dios. Nosotros la semana pasada terminamos la serie de las cartas de Juan. Y una de las cosas importantes que pasaba en las cartas de Juan es que en la cultura greco-romana había algo muy fuerte que era el neoplatonismo o el platonismo. ¿Y el platonismo qué dice? El alma es buena y el espíritu es bueno el alma y el cuerpo es malo. Entonces, muchos griegos no aceptaban el cristianismo porque Dios, que es el Señor Jesucristo, había tomado forma de hombre. Entonces, eso era algo irracional. ¿Cómo Dios va a tomar forma de hombre? Si eso es impuro, eso es indigno, no tiene sentido. Y más aún, muere y después resucita. ¿Para qué volver a ese cuerpo si el cuerpo es malo? Nosotros hoy, en el siglo XXI, miramos eso y decimos, qué raro, qué extraño. Eso como que no tiene mucho sentido. Eso como que, gente tonta, miramos para atrás. Pero, ¿cómo sería si el Señor aún en 2000 años más todavía no viene? Pasan 2000 años. Y póngase en este caso hipotético, de que la cultura en el futuro tome la decisión de que anden todos sin zapatos, todos con túnica porque hay que proteger el planeta y vivimos todos en comunidad, como una especie de comunitarismo. ¿Cómo nos mirarían esas personas de 2000 años en el futuro a nosotros hoy? Con grandes edificios, con grandes centros comerciales, con ropa lujosa, con relojes lujosos, con joyas, con celulares de alta gama, de última tecnología, vehículos que contaminan mucho el planeta con grandes industrias. Esa gente de 2000 años en el futuro probablemente dirían, estos estaban locos, po. ¿Cómo están destruyendo el planeta en el que vivimos? Para nosotros no es locura porque estamos insertos en esta cultura. Entonces déjeme que avancemos un poco más en esta idea. Nosotros priorizamos nuestras necesidades en función del Dios de la cultura que nos dice cuáles son tus necesidades. La Confesión de Fe de Westminster en el Catecismo Mayor, en la primera pregunta, dice cuál es el fin principal del hombre. Y usted sabe la respuesta, ¿cierto? Porque lo hemos repetido mucho. La respuesta es
No, no es esa. La de nuestra cultura es consume y serás feliz. Es parecido a la confesión, ¿o no? Mientras más consumas, más feliz serás. Ese es el credo de esta cultura. Y aunque usted diga que no, es su credo también. Mientras más bienes y servicios usted tenga, más gozoso serás. La confesión de fe dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre de esta cultura es, ten más bienes y servicios y serás más gozoso. Eso es algo que estaba ocurriendo en el contexto del profeta Ageo. Pasaba en el contexto del profeta Ageo, pasa hoy y pasará en el futuro hasta que el Señor vuelva. Tus prioridades y tus necesidades estarán regidas por el Dios de esta cultura, de este mundo. Por eso es necesario que volvamos a reorganizar nuestras prioridades. Yo tengo 3 cosas que decirle en esta tarde. Lo primero está de los versículos 1 al 2. Así que yo le pido que vaya a su Biblia y leamos los versículos 1 al 2. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El primer punto yo lo he titulado como el verdadero rey habla. Habían 2 reyes en este contexto. Uno era Zorobabel, que no era un rey, era una especie de gobernador que Darío había puesto en la provincia de Jerusalén. Ya este reino del rey Darío se dividía en provincias, o sea, Israel aún no se independizaba del imperio. Entonces, como gobernador, él designa a Zorobabel, ahí en Jerusalén. Bien, porque era un judío, venía del linaje de David, así que súper bien, correcto. Pero el rey seguía siendo Darío. Por eso Ageo se refiere a Darío como el rey de todo este gran imperio, de toda esta masa. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que quisiera que usted también le llame mucho la atención. La palabra del Señor siempre, siempre nos llama hacia el arrepentimiento, siempre. Cuando usted lee la Biblia, usted lee un salmo, ya sea para ánimo o reprensión, uno viene al arrepentimiento. Porque cuando uno está decaído y el Señor a uno lo anima, uno tiene que arrepentirse de ese decaimiento, de lo que está produciendo ese decaimiento. Cuando uno está en pecados que el Señor quiere que nosotros nos alejemos y vamos a su palabra y justo la palabra nos exhorta, tenemos que arrepentirnos de esos pecados. Entonces la palabra, por lo general, siempre nos llama al arrepentimiento, a transformarnos, a ser renovados. Entonces fíjese que cada vez que Dios habla, ocurren cosas gloriosas. Cada vez que Dios habla, ocurren cosas transformadoras. Génesis nos cuenta que cuando Dios habla, el mundo fue creado. Entonces yo quiero que usted tome mucha atención de esto, mucha atención de esto, porque habían pasado 16 años desde que habían comenzado la construcción del templo y la habían dejado botada, la abandonaron. 16 años que en apariencia parece que había una especie de silencio por parte de los predicadores. Parece que había un silencio y se había normalizado no seguir con la construcción del templo. La casa ahí, el templo del Señor ahí abandonado. Entonces, dice la Biblia, que vino palabra de Jehová. Yo tengo mucho temor y temblor de esto. Porque cuando el Señor habla a tu vida, todo cambia. Absolutamente todo es transformado. Y muchos pueden decir amén. Porque cuando el Señor habla, el Señor transforma, ¿o no? Pero Dios te habla todos los días. El Señor te habla todos los días por medio de su palabra y no ocurren esas transformaciones. ¿Qué pasa? ¿Es porque no tenemos la concepción de que Dios es el rey del universo?
Él no tiene el deber de hablarte, y aún así te habla. Cuando nuestra concepción de quién es Dios cambia, entonces nosotros vamos a reordenar el cómo nosotros tomamos la palabra de Dios. Fíjese que el profeta Ageo nos cuenta que en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Me encanta cuando los profetas hacen esta precisión temporal, en qué momento, lugar y quiénes eran los gobernantes cuando Dios habló. ¿Sabe por qué me encanta esto? Porque esto es muy particular de los libros históricos. Del Antiguo Testamento tenemos varios libros históricos. Y ellos siempre fijan fechas, lugar y personas. Eso es característico de los libros históricos, pero no siempre de los profetas. Cuando los profetas designan momento, lugar y personas, es porque va a ocurrir algo tremendo. Va a ocurrir algo grande. La gente va a comenzar a construir el templo de nuevo. Y reconstruir el templo significa volver al culto a Jehová. Entonces déjame hacerte un llamado. Cuando tú lees tu Biblia, cuando tú abres la palabra del Señor de lunes a sábado, en la mañana, a las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, horas, escudriñas la palabra del Señor, ¿hay alguna transformación en ti? ¿La tomas como que el Rey de Reyes te está hablando a tu vida? ¿Tomas en serio la palabra de Dios? ¿O es simplemente un ánimo, es una pastillita, es una caluguita que te sube las energías? Porque hay gente que dice así, habla como de las energías. Cuando Dios habla, siempre ocurren cosas. Después de que nos fija más o menos que Dios va a hablar y va a ocurrir algo, nos dice que Dios hace un diagnóstico de lo que está ocurriendo con las personas. Y eso es lo que me interesa tratar en este punto. Fíjese lo que dice el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Sabes qué? Cuando el rey habla, el rey identifica cuáles son los pecados y lo horrible que está ocurriendo en ti. Y Dios hace un diagnóstico de lo que está pasando en Israel. ¿Sabes qué? Dios ya tiene un diagnóstico de lo que pasa en la segunda iglesia. Dios tiene un diagnóstico y creo que el diagnóstico de Ageo es completamente aplicable a la segunda iglesia. ¿Se acuerda cuando le hablé de nuestra esclavitud a la idolatría? ¿Sabe qué? Mañana el Cyber Day. Mañana el Cyber Day va a ser la procesión, como ir a los Vázquez. Toda la gente va a estar metida en el computador comprando para el Cyber Day, porque hay que ofrendar al Dios de este siglo, el Dios del consumo. El Dios del consumo te exige el día de mañana comprar para que tú seas más gozoso. ¿Sabes qué es lo que dice el pasaje? Básicamente, parafraseándolo, Dios está diciendo, el pueblo aún cree que no es el tiempo de adorarme de verdad. Porque fíjese lo que dice el versículo 2. Versículo 2 dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es el tiempo? Traigámoslo a nuestro contexto. Después del Cyber Day, después que tengas todas las comodidades y los servicios necesarios, después que seas realmente gozoso, ahí después sí puedes reedificar la casa de Jehová en tu corazón. Después que puedas adquirir todos los bienes y servicios por los que te desvives y estás triste porque no los tienes. Después que tengas todas estas cosas, entonces después vas a servir al Señor. ¿Sabe que hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención? No es algo que pasa en el departamento femenino, particularmente de la segunda iglesia. Pasa en todos los departamentos femeninos de todas las iglesias. Ya, no solamente acá. Las hermanas comienzan a participar del departamento femenino una vez que se jubilan. Y eso no pasa solamente en la segunda iglesia. Yo he conversado con otros pastores, pasa en otras iglesias también. Por eso, yo encuentro que
bueno, lo podemos conversar después, por eso las iglesias, algunas han tomado la decisión de hacer esta reunión cada 15 días, otro día que no afecte durante la semana. Eso puede ser conversable y creo que es sano. Pero hay un elemento que me llama mucho la atención, que la gente se involucra con mucha más intensidad en el trabajo de la iglesia cuando se jubilan. ¿Por qué? Hay que trabajar. Sí, po. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, podemos hacer las dos cosas. Podemos trabajar y podemos reedificar la casa del Señor. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuándo es el tiempo de reedificar la casa? ¿En los últimos días de nuestras vidas o en los mejores años de nuestras vidas? Hermano, tú tienes que entender, hermano, hermana, de que tu mente ha sido cauterizada, esclavizada al Dios de este mundo. Y tú estás ofrendando todas las horas de tu vida, todas tus fuerzas, todo lo que tú eres al Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo te dice, hoy no es el tiempo de servir a Jehová, mañana, cuando tus fuerzas terminen, cuando hayas adquirido todos los bienes y servicios, ahí es el tiempo, no hoy. Eso es lo que te dice el Dios de este mundo. ¿Y sabes qué? Han pasado cerca de 4.000 años, no tanto, 3.000. No recuerdo tanto, desde que esta profecía apareció y se hace presente hasta el día de hoy. Nosotros estamos cauterizados por el Dios de este mundo y por eso no podemos mirar más allá y mirar el reino del Señor como algo urgente para hoy, no para mañana. La reedificación del templo de Jehová es hoy, no mañana, no después del Cyber Day, no después que tú cumplas con todos los bienes y servicios que quisiste adquirir, es hoy. Entonces déjame hacerle un llamado. El rey te está hablando, no yo. Jehová, el rey del universo, él te está diciendo, hoy tú tienes que reedificar el templo de tu corazón. Todos los ídolos que hay en tu corazón tienes que sacarlos. Todas las mentiras que te han metido este mundo en la cabeza, tienes que sacarlas, porque son mentiras. Todas las cosas fantasiosas que te dice esta cultura que es bueno, son mentiras. Tú has sido creado para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso has sido creado. Aunque repitamos como loro la confesión de fe de Westminster, si no se hace vida en nosotros es una mentira. Tú has sido creado para glorificar a Dios y gozar de Él. No hay gozo fuera de Él. Entonces Dios te está haciendo un llamado en esta tarde de que tomes la pala, de que tomes los ladrillos, de que tomes tus bienes, tus recursos y empieces a reconstruir el templo en tu corazón. Empiezas a reedificar lo que abandonaste. Estoy cansado. ¿Para qué vamos a orar? Es que mucho sueño, es que los niños ya muy tarde, es que tan temprano leer la Biblia. Comienza a reconstruir el templo de tu corazón. Porque si no, cada vez más, el Dios de este mundo te va a seguir exigiendo cada vez más. Y eso no se va a detener. Entonces, de nuevo, fíjate lo que dice el versículo 2 en el diagnóstico de tu corazón. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Segundo punto, después de que el rey habla, tenemos que aprender a definir nuestras prioridades. Versículos 3 y 4. Fíjese lo que dicen los versículos 3 y 4. Entonces, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Sabe lo que es una casa artesonada? Una casa artesonada es una casa muy bonita, hecha de madera artesonada. Y déjeme decirle algo, la madera artesonada
era una madera apartada especial para construir los templos. Tienes que aprender a reordenar tus prioridades. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor por medio del profeta? Y esto es lo que ocurría en ese contexto. Si usted leyó a Nehemías, usted recordará que el rey Artajerjes, antes de Darío, le da muchos recursos a Nehemías para que vaya y reconstruya los muros y el templo. Y le da madera, le da piedras y le da cartas para que no le quiten las cosas en el camino. Si usted lee Nehemías, usted se va a fijar de eso. Y en la medida que iban haciendo la construcción, les iban mandando recursos, porque era un pueblo que había vuelto sin nada, con una mano atrás y una adelante. Eso es lo que pasaba con Israel. Vuelven a Jerusalén sin nada en los bolsillos, empiezan a reconstruir la ciudad, pero no tenían ni uno. Pero ¿dónde habían recursos para construir? Los recursos que habían sido dados para construir el templo. Entonces la gente, ¿qué empezó a hacer? Como le faltaba material para la construcción de sus casas, empezó a ir al templo y a sacar lo que era del templo para construir sus casas. Y esto se empezó a normalizar. Esto estaba bien, estaba normal. Ir al templo a sacar lo que me faltaba a mí para construir mi casa. Y de hecho, algunos cuentan, algunos historiadores y algunos historiadores judíos cuentan de que era incluso bien visto hacer esto porque los que habían regresado desde el imperio hacia Jerusalén eran valientes. Porque los que se quedaron allá en el imperio estaban con sus comodidades, ya se habían hecho parte del imperio. Tenían los bienes y servicios necesarios, estaban tranquilos, tenían todos los servicios y protecciones que podía ofrecer el imperio, pero los valientes, los verdaderos judíos, los verdaderos siervos del Señor, ellos vuelven a Jerusalén a construir la ciudad de Jehová. Entonces eran los valientes que estaban ahí. Entonces, como había que reconstruir la ciudad, reconstruir las casas, y eran valientes los que estaban ahí, no estaba tan mal ir y sacar del templo lo que me hacía falta porque no tenía. Entonces Jehová, el Señor, hace este reclamo. El versículo 4, fíjese lo que dice. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? ¿Sabe que el templo, esto es una estructura? Y solamente eso, es una estructura. Usted puede ser iglesia aquí y en la Quebrada del Ají, en cualquier lado. Nosotros podemos ser iglesia y podemos ser comunidad. En una casa, podemos arrendar un salón si es que no tenemos templo, como lo hacen muchas iglesias, y podemos ser iglesia. Pero una iglesia no es iglesia sin personas. Una iglesia, para ser iglesia, necesita personas consagradas, personas con dones, personas que de verdad creen en el Señor y que desean y tienen este anhelo ferviente de vivir en comunidad. Y ahí tenemos una iglesia. Una iglesia no la hace el templo. El templo es un templo. Y este templo puede estar lleno o puede estar vacío. La iglesia somos nosotros, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, si seguimos con esta misma lógica y vamos al Nuevo Testamento, la Biblia nos dice de que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Me va siguiendo con esta idea? Somos el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo. Y esa es la iglesia. Entonces, ¿por qué no invertimos nuestras vidas en el cuerpo de Cristo? Si tú no fuiste llamado para otra cosa. Tú fuiste llamado para ser parte del cuerpo de Cristo. Tal vez usted no viene a sacar las bancas, a destruirlas y a hacerse un arrimo para la casa. Porque si usted llega a hacer eso, estoy seguro, pero segurísimo, que la tía Nenita le pega un palo. Si usted toma una banca, se la lleva para la casa y hace un arrimo, la tía Nenita le pega. Y ojalá que lo haga. Nadie de eso se le ocurriría hacer eso. Ninguno de nosotros, porque nadie quiere recibir un palo de la tía Nenita. Yo sé que la tía Nenita no es capaz de hacerlo, pero ganas nos faltarían, ¿no? Si alguien llegara a hacer eso.
Yo quiero que nosotros metaforicemos un poco esta idea. La madera artesanada eres tú. Tú y yo somos los elementos de construcción del templo espiritual. Tú y yo. Porque tú y yo somos la iglesia. Entonces, ¿por qué quemas los cartuchos de tu vida en cosas que Dios no te mandó? ¿Por qué te desvives y estás triste? Porque no puedes adquirir las cosas que este mundo te dice que tienes que adquirir. Si tú no has sido creado para eso. Tú has sido creado para ser el cuerpo de Cristo. Tú has sido llamado para ser parte de la iglesia. Yo creo que si la iglesia primitiva nos viera a nosotros hoy en día, no sé qué pensarían de nosotros. Viviendo tan individualistas, viviendo cada uno por su lado. Porque es así. Vivimos cada uno en nuestros mundos. No tenemos vida en comunidad. No sabemos experimentar la vida en comunidad. No sabemos amarnos. Yo creo que con las cartas de Juan quedamos clarito que no sabemos amarnos. No sabemos compartir. ¿Cómo sería si el Señor Jesucristo estuviera aquí presente, aunque está? Pero estuviera aquí presente y nos hablara audiblemente. ¿Qué dirías de nosotros? Si Él nos llamó para ser iglesia, no este templo, sino que nosotros ser el templo de Dios. Usted y yo ser el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros que somos esta madera artesanada, la madera especial para construir templos, la usamos para construir nuestras casas? Usamos nuestras horas, nuestros tiempos para construir nuestros edificios. Yo siento que tenemos que arrepentirnos grandemente de esto. Porque yo cuando veo la palabra del Señor y veo al Señor Jesucristo, cuando la Biblia cuenta de que igual a Dios, en gloria, en poder, en majestad, los ángeles cantando santo, 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 día y noche, en una gloria que tú nunca vas a poder imaginar, que tú no tienes idea cómo es la gloria de Dios. Tú no tienes idea cómo es ese lugar celestial donde está Dios en su trono. Ahí estaba Jesús. Y Él no tomó esto como cosa que aferrarse, dice el apóstol Pablo, sino que tomando forma de siervo, dejó todo y se humilló hasta lo sumo y se hizo como un hombre y murió la muerte que tú y yo debimos haber muerto. Entonces, si el Señor Jesucristo invirtió su vida para que tú y yo tuviésemos vida y salvación, ¿por qué tú y yo no invertimos nuestras vidas, nuestra madera artesanada que somos nosotros, en el reino de Dios, en el reino de Cristo? Tú no estás dejando nada. Cristo lo dejó todo. Tú no estás dejando nada. El llamado que yo te estoy haciendo no es un llamado a dejar las cosas, porque tú no has ganado nada. El que no ha ganado nada no pierde nada. Todo lo que tú tienes es pura gracia de Dios. Todo lo que tú tienes ni siquiera es tuyo. No es tuyo. Si usted cree que es suyo, no es tuyo. Por mucho que te lo aseguren en una constitución, no es suyo. Es del Señor. Y como dice Job, el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre de Jehová. El llamado que te estoy haciendo a que tú te transformes en una parte integral del cuerpo de Cristo y abandones tus idolatrías, y abandones tus quehaceres y reordenes tus prioridades, no pierdes nada, sino que todo lo contrario, lo ganas todo. Te estoy haciendo un llamado a ganarlo todo, a abandonar la mediocridad, a abandonar el conformismo. Te estoy haciendo un llamado a ganar todo, a ganar el reino de Dios. Pero para ti, que tu mente está cauterizada por este mundo, el reino de Dios no es importante. Porque tus ojos están asombrados por esta tierra. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Déjate de sacar la madera que es para el templo del Señor
y usarla para tus ídolos. Arrepiéntete. Deja de construir tu casa artesonada, tu casa preciosa, lujosa, con los bienes que le pertenecen al Señor, porque todo lo que tú tienes le pertenece a Él, no te pertenece a ti. Entonces tienes que reordenar tus prioridades. Tienes tus prioridades desordenadas. Tienes el chiquero de prioridades. Tu prioridad es glorificar a la persona de Cristo. Esa es tu prioridad. Y esa es tu única prioridad. Tú has sido creado para glorificar a Dios. Tienes que reordenarte. Tienes que reorganizarte. Si te ofrecen un trabajo maravilloso, pero que sacrifica tiempo para el Señor, déjalo. Pero es que la inflación está difícil, está complicado. Déjalo. Déjalo. Confía en el Señor. Confía en sus promesas. El mismo Señor Jesucristo dice que las flores no siembran ni ciegan, y Él las viste más preciosas que Salomón. Así también las aves del campo. Todos los días tienen su alimento. ¿Cuánto más ustedes? Confía en el Señor. Confía en el Señor. Deja tus ídolos y ordena tus prioridades. Y con esto voy terminando. Los versículos 5 al 6. Fíjese lo que dice aquí. Cierro la primera predicación de Ageo. Pues, le pido que lea su Biblia, busque los versículos 5 y 6. Y si los puede subrayar después, subráyelos. Porque aquí está el corazón de lo que el profeta Ageo nos quiere transmitir. Pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En esta primera parte de la predicación de Ageo, lo que hace Ageo es mostrarnos cómo Dios hace un diagnóstico de lo que pasa con el corazón de los judíos. Y el primer versículo, el versículo 5, de los últimos dos que leímos, es muy famoso. Meditad bien sobre vuestros caminos. Yo sé que usted lo ha escuchado. De hecho, yo hace un tiempo fui a visitar a un hermano y lo tenía en la pared. Meditad sobre vuestros caminos. Es bonito, ¿cierto? Hay que meditar sobre nuestros caminos, hay que reflexionar sobre ellos, arrepentirse si es necesario. Pero déjeme decirle que la traducción es correcta, pero no tanto. La traducción correcta es mucho más profunda. Tiene que ver con, más allá de meditar, tiene que ver con un llamado al arrepentimiento. De hecho, no está la palabra meditar en el hebreo, no está. La palabra que está es como poner por delante. Eso no significa nada. Pero si uno hace una traducción completa del versículo 5, la traducción completa sería: pongan sus diferentes caminos en pelea. Esa es la traducción correcta. Pongan en disputa sus caminos. Yo me acuerdo cuando chico, mi mamá era muy manipuladora con nosotros. Y tenía que hacerlo porque eran muy desobedientes. Mucho, mucho. Ya no hallaba cómo corregirnos. No les voy a contar las cosas que hacía. Pero se le habían acabado todas las armas. Y en un momento, cuando yo tenía como 14, 15 años, estaba más grande, me podía arrancar. Nos empezó a manipular. Es que yo no soy tan importante para ustedes, por eso ustedes se portan mal. Es que a ustedes no les importa mi salud, por eso ustedes hacen esto y pelean con su hermano, y nosotros nos sentíamos mal, porque de repente veíamos a mi mamá yendo al hospital y nosotros, pucha, es nuestra culpa, y ahí nos portábamos un poco mejor. Lo que buscaba hacer mi mamá era que supiéramos sopesar. ¿Qué es mejor? ¿Que mi mamá esté bien o que nos portemos mal? Nos ponía a disputar nuestros caminos. Bueno, el llamado del versículo 5 es ese. Dios está diciendo: ¿qué es más importante? Dios no es un manipulador.
Dios es un examinador. Dios ya conoce qué es lo más importante para ti. Dios te está diciendo, pon a disputar tus caminos, ponlos a pelear, a ver quién gana. Y esto es duro y es triste, porque sabe que en esta disputa de caminos, mi trabajo o el Señor, mis hijos o el Señor, los bienes y servicios o el Señor, en esta disputa en que yo pongo a pelear estas dos cosas distintas, ¿sabes qué? Dios tiene clarísimo, clarísimo que Él pierde. Lo tiene claro. Entonces este versículo de meditad sobre vuestros caminos tiene que ver en que Dios te está diciendo, pon a luchar tus prioridades, revísalas y examínalas en lo más profundo. Y entonces veamos cuál es la más importante. Básicamente Dios te está diciendo, como para hacer una interpretación más correcta de ese versículo, Dios te está diciendo, pregúntate tú, ¿cuál es el camino más importante de tu corazón? Honestamente, ¿cuál es el camino más importante en tu corazón? ¿Es el Señor? ¿Realmente es el Señor? Tienes que examinar tu camino, tienes que sopesarlo, porque tengo que darte una mala noticia. Si el Señor no es lo más importante de tu corazón, tiene que ser transformado aún. Y si tiene que ser transformado aún es porque aún no conoces el Evangelio. Y esto es terrible. Tal vez te has encantado por el Evangelio de este mundo. Y de alguna forma has acomodado el Evangelio del Señor Jesucristo al Evangelio de este mundo. Pero tengo que ser honesto contigo. El llamado de Jesús es total, no es parcial. Dios no te pide una parte, Dios te pide todo. Dios no te pide solamente 2 horas en la mañana el domingo. Dios te pide la vida entera, completa. Y si tú no eres capaz de reordenar esas prioridades, es muy probable que aún no te hayas encontrado con la cruz. Porque lo que nos dice la palabra del Señor es que aquellos que se encuentran con la cruz lo dejan todo. E interpréteme bien, no estoy diciendo que mañana vaya y renuncie. Y venga aquí a la iglesia y me diga, pastor, ¿qué hago? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que reordenes tus prioridades, que en tu trabajo Cristo sea en la lumbrera, que en tus estudios Cristo sea la lumbrera, que en tu familia Jesús sea la lumbrera, Jesús sea el gozo. Eso estoy diciendo. No estoy diciendo que mañana vaya y abandone completamente todo. Estoy diciendo que abandones la idolatría, que abandones tu tristeza. Porque hay mucha gente que está triste aquí porque no puede comprar lo que no tiene. Y están tristes por eso. Hay mucha gente que está triste aquí. Mucha gente que está incluso en un estado quizás depresivo. Porque no tiene la casa que le gustaría tener. Porque no vive en el barrio que le gustaría vivir. No estés triste por eso. Porque no has sido llamado para eso. Has sido llamado para glorificar a Dios en donde Dios te puso. Abandona tus ídolos. Pesa tus caminos. Que la cruz sea tu lumbrera, que la cruz sea lo principal. Que cuando te levantes en la mañana lo primero que pienses sea en Jesucristo el Señor. Que cuando te acuestes en la noche lo último que pienses sea en Jesucristo el Señor. En el momento de arrepentimiento, yo puse intencionalmente ese versículo. Salmo 51 del 10 al 13. Versículo 13 dice, vuélveme al gozo de tu salvación. Pídele al Señor que te vuelva al gozo de su salvación. Porque ¿sabes qué pasa cuando tú no estás gozoso en Cristo? Todo se transforma en una maldición. Porque fíjate lo que dice el versículo 6, es una maldición. Es una maldición.
Versículo 6, fíjese lo que dice. Sembréis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Esto sería terrible para mí. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Se fija que es una maldición. El que no es capaz de anteponer a la persona del Señor Jesucristo como en primer lugar, todo se le transforma en una maldición. Y no estoy hablando de prosperidad, porque el texto no está hablando de prosperidad. El texto está hablando de que tú estás peleando con Dios, de una persona que está luchando contra Él. Deja de pelear con Dios. Porque el texto está diciendo, ustedes no me obedecen, ustedes no quieren guardar culto a mí, ustedes no quieren consagrarse a mí. Entonces, ¿qué hacen? Siembran, yo no los bendigo. No hago que el fruto florezca. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Luchan con Dios. Siembran más. En vez de volverse a mí, siembran más. Su trabajo yo no lo bendigo. Entonces, la plata se les hace agua. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Trabajan más. Luchan conmigo. Buscan llenarse, pero no se llenan porque nada les causa sabor. Entonces compran y compran y buscan tener lo más gourmet, pero no les va a saber sabroso, no les va a saciar, no les va a ser satisfactorio porque yo no los bendigo, porque ustedes están lejos de mí. Es más o menos lo que hacemos, ¿no? Cuando la plata se nos hace agua, es que tengo que trabajar más, es que hay que hacer más horas extra, es que voy a tener que ver un negocito por aquí, voy a tener que inventar algo, en vez de doblar las rodillas y rendirse delante del Señor. El texto está diciendo eso. Deja de pelear con Dios, porque pelear con Dios es maldición. Y vuélvete a Él. Vuélvete a Él hoy. Vuélvete a Jesús. Y yo con esto quiero cerrar. En el Antiguo Testamento, cuando Israel sale de Egipto, dice la Biblia, de que Dios hace caer maná del cielo, porque no tenían que comer. De hecho, los sinvergüenza, que yo creo que si yo estuviera ahí también reclamaría lo mismo. En Egipto teníamos melones, sandías, tomates, comíamos súper bien. Nos pegaban harto, sí, ya, pero éramos esclavos, pero comíamos. Ese era más o menos el discurso de Israel en el desierto. Y entonces Dios hace caer maná del cielo. Y Dios les dice, saquen lo que necesitan diariamente, porque todos los días yo les voy a dar maná, menos el séptimo día. Ese día, saquen un poquito más para el día siguiente, porque no tienen que trabajar. ¿Qué hacía la gente? Iba y sacaba para la semana. ¿Y qué pasaba con la gente que sacaba para la semana? Se podría. Es una maldición, ¿o no? Y hacemos exactamente lo mismo. En vez de ir cada día a los pies de la cruz a buscar el verdadero pan que es Cristo, cada día ir a consagrar nuestras vidas al Señor, cada día arrepentirnos delante del Señor para que cambie nuestras prioridades, preferimos acumular y se nos pudre. No nos sirve de nada. Arrepiéntete. Hermano, hermana, arrepiéntete para que Jesús sea el primer lugar de tu vida y no otras cosas. Jesús. Así que yo te animo, te invito a que tú reconstruyas el templo de tu corazón, a que vuelvas a guardar culto a Jehová toda tu semana, para que tu vida se consagre al Señor, la vida tuya y de tu familia, y seas una luz para los demás. Reconstruyamos el templo del Señor. Oremos al Señor. Señor Jesús, vivimos tan insatisfechos en nuestras vidas, vivimos con tanta hambre y estamos tan desesperados buscando saciar esa hambre, esa insatisfacción, que vamos a lugares incorrectos. Priorizamos lo que no debemos priorizar. Perdónanos.
Perdónanos porque hemos perdido tanto tiempo, hemos quemado tanto tiempo de nuestras vidas en lo que nos sirve. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque por más que sembremos, si no tenemos tu bendición, no vamos a cosechar absolutamente nada. Perdónanos. Ayúdanos a confiar en ti, en que cada día tú eres el pan, cada día tú eres la bendición, que cada día vayamos a los pies de la cruz, que cada día vayamos buscando arrepentimiento y gracia de Jesús. Consagra esta iglesia, Señor. Conságranos, porque no sacamos nada con invertir millones en este lugar. No sacamos nada con hacer grandes campañas si no somos una iglesia consagrada. No sacamos nada si no tenemos hombres de oración. No sacamos nada con tener grupos de jóvenes, de intermedios, de niños, si no tenemos hombres de oración que se consagren para la educación de sus familias. Conságranos, consagra a las mujeres de esta iglesia, consagra a los niños, a los jóvenes. Consagra, Señor, esta comunidad para ti. Saca la idolatría de nuestra mente. Saca el evangelio de este mundo. Y que aprendamos a satisfacernos en ti. Que tú seas nuestro deleite, que tú seas nuestra satisfacción, para que podamos reordenar nuestras prioridades porque están desordenadas. Que tú, Señor, seas la prioridad. En el nombre de Jesús. Amén.